Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro módulo de patrones de diseño de nuestro curso de programación orientada a objetos. El día de hoy le toca al patrón de diseño Command. En lo personal, digamos que Command es relativamente sencillo cuando hablamos de qué es lo que se encarga de hacer. Digamos que armar Command es un poco complejo en el sentido de que hay que saber cómo ordenarlo, cada uno de los elementos. Pero digamos que la finalidad o su uso final, valga la redundancia, es básico. Digamos que Command es quien se encarga de ejecutar la lógica final de negocio. Este patrón de diseño, ¿para qué existe? Pues básicamente para que nosotros podamos desacoplar esa lógica de negocio de posiblemente una interfaz o de alguna otra parte de la aplicación. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ven el artículo de Refactoring Guru, el ejemplo más sencillo es que, por ejemplo, tú estás creando un editor de texto. No vamos a copiar el ejemplo, pero de pronto sí lo podríamos explicar aquí en el video antes de empezar con el ejemplo práctico. Entonces lo que hacen es crear un editor de texto y digamos que van a modelar cada uno de, no los shortcuts, sino las acciones que se pueden hacer en un editor de texto, como cuáles. Copiar, pegar, cortar, hacer undo o redo, que es deshacer o rehacer los cambios. Entonces, ¿qué pasa, no? Que normalmente existen botones para ya ejecutar esa lógica de negocio, pero también existen shortcuts, o sea, atajos de teclado. Entonces, ¿qué pasaría? Que si nosotros queremos, por ejemplo, copiar, tendríamos que repetir el código de copiar tanto en la ejecución del botón, como también deberíamos repetir ese código al momento de agregar un shortcut como control C, por ejemplo. Entonces, esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos hacer que esa lógica de negocio sea una instancia, por ejemplo, y que al momento de llamar a esa instancia y ejecutarla, pues haga lo mismo independientemente del caso donde se encuentre. Obviamente deben tener un contexto común, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cortar, pues me imagino que cortar debe tener acceso a una interfaz que, debe tener acceso a un objeto que le permita pues modificar las cosas, ¿no? Tanto en el contexto de presionar un botón como en el contexto de hacer control C, por ejemplo. Si nos vamos a Refactoring Guru, que vale que tenía otras ventanas abiertas, nosotros vamos a poder ver aquí que nosotros primero tenemos una interfaz de command. Y bueno, command es el que se encarga, digamos, de recibirse a la aplicación, el editor. O sea, esos son como los contextos, que es lo que va a ser a qué tiene acceso nuestro comando. Y acá tenemos las interfaces, no, las instancias concretas. O sea, qué es lo que hace cada cosa. Copy command, cut command, paste command, undo command. Y acá pues el método execute, que es el que ejecuta finalmente toda esa lógica. En el caso de refactoring están explicando cómo sería un command history. O sea, cómo implementarían un command history además de los comandos básicos. Digamos que el editor es al final quien se encarga de implementar estas instancias y finalmente ejecutarlas. La aplicación es quien debería tener un método execute command que reciba cada uno de estos dos comandos y se encargue de ejecutarlos. Aunque si nos vamos al ejemplo es mucho más fácil de entender. Por cierto, Refactoring Guru tiene en la sección final ejemplos para múltiples lenguajes. Al menos yo utilizaría para C++, para Rust, para TypeScript, para Java, pero pues también hay para Go, PHP, Python, Swift, por lo que bueno, es muy útil en ese aspecto. Esta página es muy completa para aprender todo lo que sea patrones de diseño, por eso es que es como la guía principal que yo estoy utilizando para este módulo. Entonces aquí al menos nos enseñan a cómo, por ejemplo, modelar, o bueno, cómo comenzaríamos a modelar en el caso del comando, ¿no? El comando pues recibe que un editor. El editor es la clase que contiene pues digamos acceso a las instancias por ejemplo el text file y pues para que podamos interactuar con el texto, ¿no? Y también tenemos un backup que se refiere pues básicamente a, ¿cómo les digo? Al contenido anterior. O sea, como también tiene una aplicación para tener un historial de undo y redo, pues la idea es siempre guardar cada cambio que se haga. Acá tenemos, bueno, el constructor. El constructor es muy importante porque es lo que utilizamos en cada instancia de command pues para poder acceder a editor. Y tenemos cosas como el backup, que siempre va a realizar un backup al momento de realizar una acción. Y un undo,
que, bueno, coge el backup y lo asigna. O sea, esto ya depende de la lógica como queramos hacerlo. Pero lo importante es que command siempre tenga un... Bueno, al menos en este caso command es una clase porque acá estamos implementando comportamientos. Si fuera una interfaz, pues evitaríamos los comportamientos y ya. Y acá tenemos un método abstracto execute. Y entonces ahora sí vamos a las aplicaciones concretas o de la lógica de negocio, copy command. En caso de copy command, pues siempre vamos a tener que llamar al constructor y a llamar a la clase padre pues para asignarle la instancia de editor. Y acá en el execute tenemos justamente pues ya la lógica final de negocio, al menos pues de la aplicación, ¿no? Que quería en este caso copiar. Entonces para copiar digamos que accede al clipboard del editor y pues lo asigna con el texto que esté seleccionado. O sea, lo común de que yo selecciono esto y le doy control C y lo copié, ¿no? Entonces sería algo parecido. Esto es la lógica final. Entonces esto lo estamos encapsulando para que independientemente de llamarlo, sea por medio de un botón o por medio de un shortcut, tenga el mismo comportamiento. En este caso vamos a utilizar Java Swing, entonces por eso pues al menos en ese caso se pasa el editor, que ya vamos a ver de qué consta editor. Pero el caso es que editor pues nos permite acceder al clipboard y toda esa cosa. Por ejemplo acá tenemos el paste. Para que el paste pueda funcionar pues se comprueba primero que el clipboard sea igual a null o que esté vacío. Entonces para eso pues como le digo, se hace un return porque eso quiere decir que pues si no hay nada pues no se puede pegar nada. La lógica, o sea, si yo acá si no tengo nada en el... Si acá no tengo nada en el clipboard, digamos, pues no me va a salir, digamos, ningún texto. Entonces, pues no tendría sentido de que pues esto siguiera funcionando si no hay nada que pegar. Luego se hace un backup porque estamos haciendo una acción que es necesario guardar un cambio. Y por último, pues utilizamos editors del file insert y bueno, copiamos básicamente en donde sea que se encuentre el cursor, pues el contenido que estamos tratando de copiar y pues retornamos true. Esto de true es más que nada cuando se ejecuta una acción. Esto lo vamos a ver en el editor más abajo, que cada vez que se ejecuta una acción, si la acción retorna true, quiere decir que es una acción que está modificando un estado. Y cuando se modifica un estado, que se guarde un historial. Por ejemplo, copiar no tiene esto. Copiar siempre va a retornar false. Porque copiar no está modificando el texto o no está modificando un estado. En cambio, paste sí está modificando el estado y por eso se retorna true. Lo mismo con cortar. Pese a que cortar es como copiar, pues está... Pues ya saben, copiar, el cortar es copiar, pero eliminar ese texto. Entonces también está modificando el estado. Y acá más de lo mismo. Esta es la lógica, básicamente, esta es la lógica final, la lógica de negocio, que lo que se encarga es de que coge el texto original, luego coge el texto seleccionado y se encarga, digamos, de extraer del original el texto cortado y, bueno, regresarlo, más que nada. Y acá tenemos el command history, que, bueno, que lo que se encarga es de tener un arreglo, bueno, en este caso un stack, de elementos de tipo command que bueno va a ir guardando los comandos, eliminándolos, etcétera. Y ahora sí vamos al editor final. ¿Qué es esto? No se me vayan a asustar, esto tiene parte de Java Swing. Java Swing es una librería propia de Java que nos permite crear interfaces gráficas. Entonces acá tenemos un JText Area, que un JText Area es básicamente, por ejemplo, esto, la barra de navegación, o sea, un área donde podemos meter texto. Tenemos el clipboard, que es como les vengo indicando, el portapapeles. Hacemos una instancia de command history pues para guardar cada uno de los comandos en esta instancia de editor, y ya luego en init pues nos encargamos de inicializar pues toda la ventana. Entonces creamos un JFrame, le ponemos un texto de título, luego un JPanel, le ponemos que el frame tenga el JPanel, luego en el frame agregamos una acción de cierre por defecto. Este Java Swing yo me lo aprendí, aunque prefiero Java FX porque los estilos en Java Swing son un poco más complicados. Acá vemos que al momento de cerrar la pestaña, o sea, darle X, que cierre la aplicación, porque bueno, hay diferentes comportamientos. Acá le ponemos un layout que va a utilizar el box layout y bueno, va a distribuir los elementos de cierta forma. Acá inicializamos el text area, le ponemos un line wrap, agregamos el contenido que tenemos del JPanel, agregamos el text area, el contenido más que nada, y acá vamos a inicializar cada uno de los botones. Creamos un JPanel para meter los botones como una agrupación y bueno, le metemos un layout que sería en este caso flow layout, etcétera. Y nos encargamos de crear los botones básicos control C, X, V, Z y bueno, les ponemos como un texto para que sean visibles. Y ya después de esto inicializamos editor y editor le decimos que sea igual a this.
Este this se está refiriendo exactamente bueno, sí, a la clase como tal. O sea, ya nos encargamos de inicializar editor. ¿Para qué? Para que nosotros se lo podamos pasar a cada uno de los comandos. Y entonces aquí, digamos que hasta este punto terminamos de inicializar y configurar la ventana, las propiedades básicas, no toda. Y acá lo que nos estamos encargando es de agregar listeners, o siempre se me olvida, escuchadores de evento. Esto tiene otro nombre que sería... No me sale ahorita la palabra. Hay otra palabra mejor en el español que se refiere a los listeners, que son los escuchadores. No es la palabra escuchador, sino es otra cosa, pero ahorita no me sale. Y bueno, digamos que este método se ejecuta cada vez que se activa un evento relacionado a control C. Por ejemplo, cliquearlo más que nada. Add Action Listener. Entonces ejecutamos, bueno, creamos una instancia de New Action Listener. Esto ya es de puro Java Swing, pero al momento de ejecutar la acción, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ejecutar, o bueno, vamos a utilizar el método Execute Command, que es el que tenemos aquí abajo, que el Execute Command recibe un comando y ese comando lo va a ejecutar. Y como esto es un if, resulta de que, bueno, sabemos que Execute puede retornar true o false. Retorna false si la acción no modifica el contenido y retorna true si la acción modifica el contenido. Entonces, si es true, quiere decir que está modificando el contenido, entonces vamos a guardar un historial de los comandos. Entonces, si regresamos aquí, pues ya sí lo entendemos mejor, ¿no? Que por ejemplo, si presiona Control C, va a ejecutar un comando que en este caso sería una instancia de copy command. Y le pasamos el editor porque el editor es lo que nos necesita, o sea, es el contexto que necesita para poder modificar. Si no se le pasa al editor, pues el botón no va a poder hacer nada porque no tiene acceso a nada. Entonces siempre hay como unos objetos, hay objetos comunes del contexto que sí o sí cada comando necesita para poder realizar una acción en concreto. La idea es poder realizar una abstracción que no recibas, que solo reciba, bueno, que reciba la cantidad mínima de objetos. ¿Para qué? Para que esta clase no se vuelva dependiente de un contexto muy específico, sino que al menos en este caso solo de editor. Porque sí, porque en otra parte de nuestra aplicación, por ejemplo, si estamos creando un menú ¿qué les digo? Si estamos creando un menú joder, que no me sale, de configuración, pues no tendría sentido utilizar copy command en eso, a menos de que tuviéramos un área de texto donde también quisiéramos agregar esa funcionalidad. Entonces sí podríamos meter un editor entre comillas o extraerlo para que solo hablemos de un como les digo, un J text field en lugar de una clase editor. Pero bueno, eso y ahí se pueden hacer mil cosas diferentes. Entonces llamamos, ejecutamos, le pasamos esto y digamos que ya esta línea se está encargando de ejecutar todo este larguero que especificamos anteriormente. Lo cual que pues nos permite reutilizarlo en otros casos y no tener que, por ejemplo, imagínate ensuciar toda la lógica poniendo aquí todo lo que quisieras ejecutar, que si presiona control C, que acceda. O sea, imagínate que cuando presione control C, pues tengamos que ponerlo. Bueno, esta lógica no, digamos que cuando presiona control X, que es cortar, ponga todo esto aquí, ¿no? O sea, sería mucho más dependiente, el código sería mucho más verboso y pues la idea siempre es reutilizar todo. Entonces, pues al menos en este caso solo bastaría con crear una instancia y digamos ya se encargaría de todo. Acá agrega los botones, si no estoy mal, control C, se agrega el panel de buttons, cada uno de los botones, le pone un tamaño a la ventana, le pone, bueno, la ubicación null, o sea, la pone en el medio de acá, sería como poner la ventana aquí en la mitad. Y que se haga visible y entonces ya la muestra. Entonces pues además de esto la clase tiene algunos métodos como el que ya vimos, execute command, o el undo, que ya esto es una lógica de negocio completamente del editor, o sea no es necesario crear un comando para el undo y bueno pues se encarga de que si está vacío pues que haga un return, no haga nada, y que si se ejecuta pues que nos pase el último elemento del array de history, y si el comando no es diferente, bueno digamos si es diferente de null, pues que haga el undo y pues aplique el cambio anterior al que se hizo. Y ya pues por último, al momento de inicializarlo, pues muy sencillo, solo creamos una instancia de editor y ponemos init y ejecuta todo ese larguero. Y por último pues tendríamos esta ventana, y entonces acá si se fijan acá está la barrita para escribir y acá nos encargaremos de escribir y estos botones serían capaces de ejecutar una lógica. Digamos que lo que faltó en este ejemplo, aunque ya pues de por sí no es por criticar ni nada porque el trabajo que está haciendo esta gente, que es completamente gratuito, se agradece. Lo que faltaría aquí o lo que yo mejoraría es, además de agregar una acción listener al botón, agregaría es un shortcut. Entonces al momento de que haya una acción listener de C, pues sí, ejecutamos la acción esta, pero también agregaríamos un shortcut, que no me acuerdo cómo haría, add shortcut Java Swing. Lo que faltaría sería agregar un shortcut aquí, que
sería algo parecido. No, en JavaScript es un poco más complejo, pero el caso es que trataría de agregar un shortcut y que, bueno, pues haga lo mismo que haga acá, ¿no? Que el shortcut pues escuche una acción y que al momento de pues detectarse dicha acción pues que ejecute esto y pues obtengamos el mismo resultado, ¿no? Porque estamos bajo el mismo contexto. Presionar el botón en la interfaz tiene el mismo contexto que presionar un shortcut porque estamos dentro de esa misma interfaz. O sea, se supone que el shortcut, tanto los botones, los vamos a utilizar en este cuadrado de aquí, o sea, en esta ventana. Por lo que bueno, ya una vez digamos socializamos este ejemplo que es bastante sencillo, entre comillas, la idea, yo digo que es bastante bueno en el sentido de que nos explica a full cómo funciona command, cuál es la finalidad de command y bueno, ahora sí vamos a pasar al ejemplo que en nuestro caso es de un juego. Vamos a reutilizar el ejemplo anterior que es digamos de las teclas, pero en este caso pues las teclas ya en lugar de detectar qué teclas está presionando, o sea, en la clase anterior, bueno, en el video anterior que estábamos viendo Chain of Responsibility, estamos utilizándolo para que para detectar cuando se presionaba cada tecla. Digamos que si se presiona una tecla, primero comprobamos que sea una tecla de movimiento, luego comprobamos que sea una tecla de ataque. Y pues nosotros en ese caso lo que hacíamos era enviar un mensaje, ¿no? Pero imagínense que nuestro juego es mucho más complejo. Y entonces al momento, o sea, nosotros podíamos combinar Chain of Responsibility con Command. ¿Por qué? Porque Chain of Responsibility, COR, vamos a llamarlo COR, para no tener que mencionar todo ese larguero. En este caso nosotros podríamos utilizar COR para detectar qué teclas está presionando y cuando detectáramos qué tecla estaba presionando utilizaríamos command para ejecutar esa lógica de negocio. Entonces imagínense, yo con COR detecto que está presionando W, eso quiere decir que es movimiento y entonces yo con command ejecuto pues digamos movement command o movement y entonces el movement recibiría no sé el jugador y entonces se encargaría de desplazar al jugador pues una unidad en X y pues hacer todo, ¿no? Imagínense que esto podría ser tan sencillo como mover en X, como podría ser, por ejemplo, en Minecraft, que tú presionas W y te mueves un poquito y haces cierta acción. Por lo que, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra interfaz de command. Lo que siempre hago, vamos a tratar de agilizar para que no nos demoremos mucho porque la explicación nos tomó 17 minutos. Aquí lo que vamos a hacer es crear, en este caso, la interfaz command. Y command es muy sencillo. La idea es que solo tenga un método que se llama execute. Y ahora nos vamos a encargar de crear los comandos concretos. O sea, la lógica final de negocio que, digamos, se va a ejecutar cuando presionemos W u otra cosa. Imagínate que esto se podría, no sé, reciclar, o sea, a pesar a que digamos en los juegos es común moverse con WSD, imagínate que podríamos reciclarlo para que el jugador se moviera con W o se moviera con la flechita hacia arriba, ¿no? Entonces ahí utilizaríamos que para detectar que cuando se presione W pues se mueva para adelante o que cuando se presione la flechita se mueva para adelante y pues sería reutilizar todo, ¿no? No volver a poner toda la lógica de accedo al jugador, le cambio X más 1 y cosas así, ¿no? La idea no sería traer esa lógica a la interfaz, sino abstraerla y solo utilizar una instancia. Entonces digamos que sería move player. Podríamos decir command como para no embolatarnos. Y acá sería implementar la interfaz command. Como acá estamos hablando de un jugador, pues necesitamos un jugador, valga la redundancia. Entonces digamos que yo voy a crear más adelante bueno, lo voy a crear de una vez para salirnos de estos errores. Entonces podríamos crear una nueva carpeta. Recuerde que pues siempre vamos a tener que interactuar con algo, ¿no? Entities. Y acá voy a poner player. Y digamos que player tiene dos métodos, que sería move y attack, que son los dos comandos que vamos a crear. Entonces acá sería public move. Y pues vamos a enviar nomás esto. Esto es, ¿cómo se hacía esto que se me olvidó? Espera, que me falta algo, estoy muy... Vale, se me olvidó el vaino de retorno, void. Entonces acá sería desplazando jugador. En este caso no vamos a generar la distinción entre W y tal, sino que vamos a crear un método genérico move. Acá es donde estamos poniendo la lógica final. Así es como... ojo. Acá hay dos formas. Estamos poniendo la lógica de negocio relacionada directamente en la clase de jugador o la podríamos poner directamente aquí. Hay dos formas de hacerlo, pero pues vamos a ir a ese caso. Ya creamos move aquí y entonces lo que yo voy a hacer es poner aquí player. Ojo, en el constructor, en este caso, vale, acá estamos creando una interfaz, pero recuerden que nosotros podríamos crear una clase abstracta
que llamara al constructor. Entonces, en lugar de pues repetir el código como ocurrió en la clase pasada, no, bueno, repetir no, en la clase pasada también utilizamos ese mismo principio. En lugar de tener que poner move player command player player, espera, player y poner this player es igual a player, pues podríamos haber creado una clase abstracta que se heredara acá y que solo tuviéramos que llamar super y pasar player y pues reutilizar el constructor sin tener que andar poniendo esto. Y ahora sí, lo que nos falta es implementar el método execute, así que lo vamos a permitir de una vez acá. Y acá vamos a ejecutar la lógica final. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues, como estaba en el ejemplo de refactoring guru, podríamos hacer toda la lógica aquí, o sea, como ya tenemos acceso a player, ya tenemos acceso al contexto, pues digamos que en nuestro juego podríamos utilizar player para realizar el movimiento y etc. Pero como nosotros en player pusimos un método, pues podríamos llamar directamente a ese método. Y entonces, pues algunos me están diciendo, pero ya no estás guardando la lógica de negocio aquí, sino en player. Pues depende de nuestra aplicación. Lo normal es que si, digamos, la entidad que estamos manejando no es compleja, pues realicemos todas las acciones aquí. De lo contrario, digamos, como el movimiento está tan relacionado al jugador, pues podríamos directamente utilizar un método de player. Pero digamos que aquí pues podríamos, digamos, mover el jugador, actualizar las coordenadas del mundo, o sea, podríamos hacer varias cosas acá. Digamos que tú también podrías recibir un word y entonces acá el word, por algún motivo, pues no sé, render distance porque el jugador se movió. Entonces al menos si hablamos de Minecraft, recuerden que tenemos chunks, entonces los chunks se tienen que actualizar y o sea hay muchas cosas, ¿no? O sea, para que entiendan que el comando lo que está haciendo es, bueno, voy a ejecutar una serie de tareas cuando el jugador se mueva, pero ojo, por ejemplo, si nuestro juego es complejo, digamos, yo acá tengo el Minecraft abierto. Muchos me podrían llegar a decir, no, Cristian, es que tu ejemplo es muy bobo porque estás moviendo al jugador y tal, pero es que imagínate la complejidad del juego. Si yo me estoy moviendo aquí, por allá al fondo se están, bueno, ya no se ve que te está cargando, pero imagínate, yo me muevo y entonces acá en Minecraft, al menos si yo me muevo, pues va a incluir muchas cosas. Por ejemplo, si yo me muevo, esos chunks se van a cargar allá. Se van a spawnear mobs, aunque eso también depende pues del mundo, o sea, del chunk cargado, entonces se van a spawnear mobs. Lo de la lluvia sí no tiene nada que ver, pero digamos que hay muchas cosas intrínsecas cuando nosotros hablamos de movernos que solo actualizar las coordenadas X y Y, ¿no? O sea, no solo es esto, pues depende de nuestro juego, ¿sí o qué? Porque si nuestro juego es muy básico, pues sí, el ejemplo puede sonar bobo, pero si es un poco más complejo, pues nosotros al mover el jugador, pues pueden pasar muchas cosas que solo pues desplazarse. Entonces pues son cosas que hay que tener en cuenta. Mientras yo voy a seguir acá farmeando hierro. Entonces ahí viene el caso, ¿no? Entonces regresamos acá. Entonces pues digamos que nosotros pues podríamos realizar muchas más acciones que desencadena mover al jugador, ¿no? Entonces pues podríamos utilizar move player como hacer otras cosas adicionales. Pues por eso digo que acá es donde se está manejando la esencia final, ¿no? Entonces, pues como se sabe que estamos moviendo un jugador, pues sea cual sea la forma en cómo movamos al jugador, por ejemplo, sea por medio de un comando de teletransportación, pues ahí también tendría otro tipo de cosas. Esto va a estar interesante porque esto de los patrones de diseño son muy importantes al momento de crear cualquier cosa en un paradigma orientado a objetos. Y mucha gente, al menos en el curso de SpyGod, no está acostumbrado a esto. Y pues sí, hay un poquito de polémica porque sí, yo quiero aprender a crear plugins, pero es importante aprender patrones de diseño porque si no tus plugins van a quedar un poco feitos en el sentido ¿de qué? En el sentido de pues calidad de código y patrones. Entonces ya acá ejecutamos la parte de move player y vamos a ejecutar otro que sea attack, ¿no? Entonces digamos que attack pues también tiene muchísimas cosas. En el sentido del jugador, attack podría hacer validaciones de que si el jugador tiene una espada, el ataque del jugador. Digamos que acá pues podría hacer algo, pero no es, en nuestra lógica de negocio, imagínate que acá reciba a qué entidad se está golpeando y entonces que acá el comando detecte, bueno, el jugador está generando tanto daño, entonces voy a acceder a la otra entidad y le voy a restar tanto daño. Y si la espada tiene o el arma tiene cierto encantamiento, pues también voy a tener en cuenta ese encantamiento. O sea, no, el comando no es de relleno, solo porque el player ejecute o bueno, las entidades ejecuten métodos. Acá es donde estamos agrupando todo.
Entonces acá lo que vamos a hacer es attack player command. Y entonces acá más de lo mismo, implementamos command. Acá, perdónenme porque sí, si no utilizamos el truco de la clase abstracta de heredar de una clase, pues siempre vamos a tener que repetir esto. Vamos a ver si puedo. Ya me importó player, si ya me lo importó. Acá está. Ah, vale, acá tengo que tener cuidado con esto. Y acá vamos a importar este método execute. Y entonces execute, pues lo que les decía. En este caso vamos a llamar player para que player haga sus cosas. Por ejemplo, en este caso attack. Pero digamos que el método attack no necesariamente, imagínate. Digamos que player acá en attack comprueba la espada, ¿no? Entonces, digamos, el player está atacando a cierto jugador. Entonces, cuando el player ataca, se hacen ciertas validaciones. Y digamos que este attack, según mi lógica básica, sería que attack retornara el daño. Porque no tendría sentido nosotros dentro de la clase de jugador manejar la entidad a la que se está atacando, ¿cierto? No tendría ningún sentido. Que el jugador ataca, sí, pero ¿a quién? No me importa. El caso es que otra entidad en el programa tiene que encargarse. En este caso, el attack player command. Y entonces digamos que attack me retorna, en este caso no me retorna nada, pero digamos que me retorna el daño. Y entonces yo ya obtengo el daño y acá en attack player command, pues acá sí me importaría pues poner una victim o bueno, digamos un entity y llamarlo victim y que cuando pues ejecute ese ataque pues se obtenga cierta víctima y entonces a la víctima pues yo accedo victim health y le restaría por ejemplo lo que player damage y cosas así por el estilo, ¿no? En este caso pues estamos haciendo algo tan sencillo como llamar al método attack. Para que me entiendan de que, bueno, las entidades de por sí pueden hacer ciertas tareas, pero si estamos hablando de algo más general, de algo más abstracto, pues eso lo vamos a delegar a command para que, digamos, pueda coordinar o hacer todas esas acciones de una forma más cómoda, ¿no? Como les decía, si yo quiero bajarle la vida al bicho, no tiene ningún sentido de que, por ejemplo, acá yo tenga victim. O sea, no tiene sentido de que yo tenga víctima en la clase player. O sea, sí, en algún caso el player puede llegar a tener una víctima, pero acá no es el lugar donde poner una víctima. En este caso podríamos poner la víctima acá en el command y pues manipularlo de una forma muchísimo más cómoda. Ahora, lo único que nos falta es, digamos, crear ese tipo de switch o control remoto que nos permita disparar cada uno de los comandos, ¿no? Digamos que cuando presiona W y tal. Entonces, pues acá se podría poner COR, pero pues lo que vamos a hacer es crear un handler como para, digamos, ver diferentes formas de hacerlo más que nada. En este caso es que nuestro handler debe tener, por ejemplo, acceso a player, ¿no? Porque nosotros estamos invocando, en este caso, un ¿qué? Estamos ya, o sea, al momento de ejecutar dicha acción estamos invocando un comando y ese comando recibe una instancia de player, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces nosotros podríamos empezar creando un input handler que lo que se va a encargar es de recibir las acciones. En este caso podríamos poner que sea es de tipo command y pues acá vamos a abarcar cada uno de los comandos. Vamos a hacer un poco hardcodeado, pero es otra forma diferente de hacerlo. Acá sería command W, digamos. Sé que podríamos implementarlo con el COR, pero pues pongámoslo así. Ya luego voy a dejarle a ustedes la creatividad y para que pues este video no se vaya más largo. Y command, digamos, left click. Y entonces acá lo que tendríamos que hacer son dos cosas. Los métodos setters y los métodos para ejecutar la acción. O sea, execute W y execute left click. Hice un corte como para no perder tiempo, entonces pues lo que les comentaba, un setter para asignar los comandos y un handle button press que bueno, lo único que hace es ejecutar el método execute de cada una de las teclas. Acá lo dejo a creatividad de cada uno, yo lo hago más que nada para ahorrar tiempo, pero esto se puede mejorar por todos lados, ¿no? Porque entonces si quisiéramos agregar cada tecla tendríamos que modificar esta clase, estaríamos violando el principio de single responsibility, no mentira, single responsibility era el de open close, que esta clase debería estar cerrada y no se podría modificar, entonces digamos que se los dejo ahí como para que puedan implementar un COR u otro tipo, digamos, de paradigma, de patrón, para que, bueno, esto sea más escalable. Y con esto ya estaría listo. Si nosotros nos vamos a main, lo que primero comenzaríamos haciendo sería crear un player. O sea, pues el contexto, ¿no? Entonces en este caso creamos un player, digamos que ya tenemos acceso a esos métodos. Ahora vamos a mapear, por decirlo así, las acciones. Vamos a crear un input handler, le vamos a llamar input handler igual a new input handler.
Y de hecho, pues nosotros en el input handler podríamos pasarle player o pues directamente asignarle las acciones. ¿Qué tendríamos aquí en el input handler? Pues primero que le vamos a poner le vamos a asignar que al W vamos a crear que una instancia de que de move player command. Y en este caso que le vamos a pasar player. En este caso me está lanzando un error. Vale, es que los constructores no los puse públicos por accidente. ¿Qué cambio hizo aquí? Si nosotros nos vamos a move player, era que yo no había puesto public aquí ni aquí. Entonces acá tendríamos que poner public para poder utilizar este constructor. Y acá más de lo mismo, lo que estamos haciendo es como mapear en qué momento se va a ejecutar esto. Digamos que input handler es quien se encargaría de, por ejemplo, escuchar las pulsaciones de teclas, etcétera, y pues ejecutar una u otra cosa cuando ocurra algo, más que nada. Entonces acá sería set command left click, y entonces sabemos que left click a que corresponde a attack player command, y acá le pasamos player. Y entonces, ahora sí, nosotros por medio de input handler podríamos realizar un handle button wpress o un input handler handle button left click, y entonces lo que haría es ejecutar cada una de estas acciones, o sea, hacer un intermediario para realizar las acciones que les describimos acá anteriormente, que sería moverse, o hacer clic izquierdo, que sería, bueno, lo de atacar, ¿no? Acá lo que está haciendo es presionar clic izquierdo, no está atacando ni nada, o sea, una cosa es ejecutar el botón, presionar la tecla, que sería como la interfaz, y lo otro sería realizar el ataque o moverse, que sería la lógica de negocio, la lógica de negocio final, o sea, lo que está haciendo dicho botón, ¿no? Porque al final de cuentas acá a nosotros no nos importa qué acción se está realizando, sino qué botón presionar. Entonces acá lo que podríamos hacer más adelante es, por ejemplo, escuchar un shortcut, ¿no? Que pues para mover... Bueno, es que como estamos hablando de teclas es un poco más complejo, pero digamos que queremos crear un juego en realidad virtual. Entonces digamos que al momento de nosotros mover el personaje es muy diferente. Ya no se presiona W, sino se presiona otra tecla. O digamos que queremos crear un juego que sea completamente narrado. O sea, que tú le digas mover jugador, golpear. Bueno, golpear jugador no tiene sentido, digamos, golpear. Y entonces en lugar de pues escuchar pulsaciones de botones, escucharía otro tipo de interfaces. Y al momento de escuchar esas interfaces, pues... por detrás estaría pues ejecutando estos comandos. O sea, este comando es completamente reutilizable. Si digamos creamos otra forma si nosotros queremos crear, como les digo, otra forma de que el jugador se pueda mover, pues nosotros ya tenemos esta clase. Y ustedes ya saben que esta clase lo que nos permite es acceder al método execute. Y entonces pues con eso ya podemos hacer básicamente lo que nos dé la gana y podríamos reciclar este movimiento. O sea, imagínense, moverse, que un jugador se mueva, pues implica muchas cosas, como les decía en Minecraft, volver a cargar chunks. Entonces imagina que te vas a tepear, y entonces al momento de hacer un TP significa que tú estás moviendo un jugador. Digamos que move player podría ser player, pero además también podría ser poner las coordenadas, el mundo, etcétera, por lo que hay varias cosas que hacer. Este command no era complejo, pero sí digamos que es un poco más denso en el sentido de que es capaz de hacer muchas cosas, ya que como tenemos la capacidad de ejecutar la lógica final de negocio, o sea, pues básicamente estamos haciendo lo que para nuestro programa, estamos haciendo lo que joder, no me sale la palabra, que vamos a hacer lo que nuestro programa quiere que hagamos. En este caso, pues si yo estoy creando una calculadora, pues cuál es la lógica de negocio, hacer las operaciones, presionar los botones. En el caso del editor de texto, que implica la lógica de negocio, control C, control B, control X. Entonces digamos que ya podemos reciclar estos comandos para otro tipo de disparadores, por decirlo así. O sea, ya no con W, sino que en el futuro pues podamos presionar otra tecla y se pueda reciclar esto sin tener que, pues digamos aquí, tener que llamar como les digo, a player y decir, bueno, que se mueva, etcétera. Por lo que espero que este haya sido de utilidad. No me fui tan largo, pero sí que quedará claro cómo se utilizaba. Y bueno, que acá ya tenemos una clase completamente encapsulada que se encarga de mover el jugador y que la podemos invocar en cualquier sitio que nos dé la gana, siempre y cuando pues tengamos acceso a los objetos que nos dan dicho contexto. Por lo que espero que este video haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Adiós.